esta vez vamos a ver, digo, la última parte de este capítulo, bueno, de esta sección 3, cómo hacemos para hacer del conocimiento de Cristo nuestra meta más elevada. Y esto habla de algo muy importante. Nuestra meta, la presencia de Él es segura. Una de las cosas por la que muchos creyentes yerran es precisamente por la inseguridad. Y la inseguridad generalmente viene como repercusión o resultado de una revelación pobre con el Señor. Entonces, mientras más cercana sea la relación con Dios, la paz, el gozo, la tranquilidad van a venir en la vida de un creyente, pero sobre todo el saber que el creyente nunca está solo. Recordemos nosotros que cuando nosotros aceptamos a Cristo como el Señor, Él nos da el sello de su Espíritu Santo, y Dios desde ese momento, si realmente te arrepentiste y creíste, entra a morar en ti. Si Dios está en ti, ¿vas a estar solo alguna vez? Nunca. Entonces es bueno que nosotros recordemos lo que es el carácter de Dios. Recuerden lo que le dijo la voz que se escuchó cuando Elías va al monte y después ve el terremoto, el viento, luego viene el silbido apacible y pasa el Señor y dice: Jehová misericordioso, clemente, tardo para la ira, se duele del castigo. Entonces Dios, una vez que nosotros nos reconciliamos con Él, Él siempre es misericordioso con nosotros. Siempre su amor va a prevalecer en la vida de un hijo y siempre Él estará con él. Si bien recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo entraba a morar solo para cumplir un propósito, y recordemos que aun cuando Saúl estaba en rebeldía, cuando va en busca de David, cuando Samuel le dice que va a ser rey, se encuentra un grupo de profetas y profetiza. Pero aún estando en rebeldía, se encuentra otro grupo de profetas y profetiza. Y todo el día se despojó de sus ropas y todo el día estuvo alabando a Dios. Entonces, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento es diferente que ahorita. Siempre era, creo lo mencionamos la otra vez, con el propósito de cumplir el plan de Dios. Pero una vez que se cumplía el propósito de Dios, el Espíritu Santo dejaba de estar en él. Por eso David en el Salmo 51 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo sí podía salirse. Pero desde que Cristo vino, el Espíritu Santo entra y no sale jamás. Es la zarra de nuestra herencia que garantiza que nosotros vamos a tener, un día estaremos en la presencia de Dios. Entonces, cuando un creyente dice que tiene una relación con Dios y en su vida existe la insatisfacción, el desasosiego, siente un vacío sin fondo, quiere decir que su relación es pobre. Quiere decir que algo está interrumpiendo esa relación, quizá la rebeldía, quizá Dios le mostró algo y él quiso hacer lo que a su parecer era, pero lo cierto es que se produce un vacío. Cuando esto sucede, realmente tenemos nosotros que empezar a trabajar en buscar a Dios hasta que se restaure esta relación. Y nunca va a ser restaurada sin confesión de pecados. Porque recuerden que una de las cosas que todo creyente tiene que hacer es que tiene que presentarse delante de Dios siempre con una conciencia limpia. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que no debemos, o Dios nos mostró algo y no lo hacemos, nuestra conciencia nos acusa de pecado y nos impide tener esa relación. Entonces, siempre volverse a Dios tiene que ir acompañado de reconocimiento de que hicimos mal y de un arrepentimiento. Esto es, el deseo de que ya no sucede en nuestra vida, la conciencia de que ofendimos a Dios y lo menospreciamos o tuvimos en poco su palabra, y entonces se restaura la relación, ¿sí? Entonces, Él nos recuerda que siempre estará con nosotros y que Él anhela pasar tiempo con nosotros. Si tú crees
que tu relación se basa en solo lo que tú sientes de Dios, ya estaría destruida, porque siempre nuestros sentimientos son encontrados. En realidad, la relación de un creyente con Dios se basa en la actitud de Dios. Se basa en que nosotros seamos como Él, que veamos como Él ve el pecado y que creamos que Él es suficiente para todo en nuestras vidas. Entonces, todos los errores en una vida cristiana surgen de no creer que Dios es suficiente. Podríamos decir, el mundo podría ser el peor. Podríamos estar en el caos y todo el mundo estar en contra de Dios. Pero si una sola persona tiene una relación con Dios, es suficiente. Elías pensó que era el único que había sido fiel a Dios. Y Dios le mostró que no, que Él se había reservado 7,000 hombres que no se habían doblegado ante Baal. Entonces, la relación que nosotros debemos de anhelar con Dios es la que Él anhela con nosotros primero que nadie. Él es un ser perfecto. Muchos dicen equivocadamente que Dios es tan bueno que va a perdonar a todos, que Dios, ¿cómo va a juzgar y va a mandar al infierno a muchos si es tan bueno? Pero aquí los que mencionan todo este tipo de frases repetitivas y por muchos, ignoran que Dios es un juez. Pero cuando venimos a Cristo ya Dios deja de ser un juez, sino pasa a ser nuestro Padre Celestial. Y recuerden, la ropa sucia se lava en casa. Dios siempre va a tratar con nosotros, sus hijos, porque nos ama y porque cuando ve que andamos descarriados va a traer medios correctivos para que volvamos al camino que Él sabe que es lo que nos va a hacer felices. Entonces, una de las razones de la incomprensión en nuestra relación con Dios muchas veces es la disciplina. O olvidamos que Él está produciendo en nosotros los frutos de su Espíritu y que muchas veces para producirlos tiene que meternos en pruebas donde los ejercitemos. Recuerden que lo que tú no ejercites en tu vida de lo que aprendiste, te vuelves obsoleto para ello. La práctica es lo que hace al maestro, hasta lo dice un dicho, y el que no ejercita las promesas de Dios y no cree en el poder de Dios y no anhela su relación, va a ser muy difícil que crezca en esa relación o que tome la actitud correcta hacia Dios. Todo está en que nosotros, en un estudio como el de hoy, salgamos creyendo que la presencia o la comunión con Dios es nuestro tesoro más grande y que esa es suficiente para que nosotros estemos satisfechos y llenos. La falta de Dios siempre produce un vacío. Recuerda lo que el Señor le dijo a la samaritana, en el capítulo 4 de Juan: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que le bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, o sea, agua viva. El agua del mundo no satisface, porque el mundo está en contra de Dios, porque el mundo no quiere hacer su voluntad, porque el mundo usa sustitutos de lo que Dios promete, pero en función de una rebeldía. Por eso es que nada en este mundo nos sacia. Entonces, cuando nosotros basamos nuestras relaciones con personas o pensamos que circunstancias en nuestra vida van a llenarla y vamos a ser felices, pues estamos muy equivocados, porque vamos a comprobar vez tras vez que estábamos equivocados. Y quién sabe si se nos vaya a pasar la vida y hasta el final de nuestra vida podamos entender esto. Pero cuando Dios te revela algo, si no lo entiendes ahorita y te revelas a ello, va a ser muy difícil que lo entiendas después, a menos que reconozcas que Dios tiene la razón. Entonces, cuando tú tienes desconfianza de Dios, es muy difícil que lleves una relación íntima con Él. Piénsalo. Una relación íntima supone que los participantes de esta relación todos se conocen, todos se confiesan, todos se dicen, todo comparten. Dios compartió su amor y lo dio todo ya en Jesucristo. Él expresó su amor en Jesucristo.
Pero cuando tú tienes reservas en tu corazón y vas a una relación con Dios, ¿te vas a abrir? No lo creo. Porque esas reservas, que significan que son cosas que tú no quieres cambiar, van a impedir que te abras totalmente con Dios. Y entonces te vas a privar del privilegio de una relación íntima y estrecha. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a ser leales a Dios. ¿Sí? ¿Qué significa la lealtad? La lealtad significa servirle a Dios antes que a nadie. Servirle a Dios antes que a nadie. A nadie. Lo subiré. Servirle a Dios antes que a nadie. ¿Sí? Sí, háganme, por favor, así. Si tú aprendes esto, vas a desarrollar el carácter cristiano. Pero cuando tienes otros amores, cuando tienes otros intereses, no vas a poder desarrollar la lealtad. Y la lealtad, a la larga, si no la tienes, te puede llevar a traicionar al único que ha sido leal contigo y lo será por siempre, que es Dios. Vemos, por ejemplo, en la relación de David y Jonatán, el hijo de Saúl. Desde que Saúl mata al filisteo, Dios une el corazón de ellos y el uno al otro se prometen lealtad. Y cuando vinieron los problemas, Jonatán realmente se enfrentó a conflictos muy fuertes, porque por un lado tenía que ser leal a su padre, que era el rey, y por otro lado le había jurado lealtad a David, que era como parte de él. ¿Se dan cuenta? Todos en la vida vamos a enfrentar problemas de este tipo. ¿Qué es lo único que nos puede llevar a triunfar? Nosotros podemos ver con claridad que Saúl no tenía la razón, que Saúl por celos perseguía a David y lo quería matar, que Saúl era una persona, a pesar de ser grande, de hombros más alto que todos los de Israel, era una persona insegura, que él manipulaba la verdad a su conveniencia y le daba un matiz espiritual. Recuerden las ovejas. Todo esto lo guardamos para sacrificarlo al Señor, a Jehová tu Dios. Y es cuando Samuel le dice: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, o que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el oír es mejor que los ídolos y prestar atención que la grosura de carneros, que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de carneros. 1 Samuel 15, 16 creo. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta? Saúl justificó y al último le reconoció: sí, la verdad, tuve miedo del pueblo porque se me desertaba, pero tampoco era esa la verdad. La verdad es que él había codiciado lo mejor de los filisteos y lo envolvió en un matiz espiritual. Entonces, ¿a quién le iba Jonatán a tener lealtad? Bueno, la lealtad a David estaba basada en un pacto con Dios y en la voluntad de Dios. Entonces, a veces, por ejemplo, aún en un matrimonio, dos personas se pueden prometer lealtad hasta que hay un interés mayor. Y entonces se rompe la lealtad, se rompe la unión, se rompe la intimidad. Si tú le tienes lealtad a cualquier otra cosa, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo o esposa y a Dios, vas a fracasar. Pero si tú eres leal a Dios y le tienes lealtad a Dios, a la larga siempre vas a triunfar y las cosas van a salir bien. Entonces, el punto muy importante para que tú puedas tener una relación íntima y estrecha con Dios es la lealtad a Dios. Realmente, si lo piensas, Él es el único que la merece, porque Él nunca miente. Y Él, desde el momento en que te recibe como hijo, se vuelve leal a ti. Si no fuera así, tú perderías la salvación en el primer pecado. ¿Pero qué dice la Escritura? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros caminamos en la vida y vamos madurando,
pues vamos entendiendo de Dios lo suficiente respecto de la relación con Él y conforme al tiempo que pasamos con Él. En una relación sana, un creyente debe de sentir la necesidad de pasar cada día más tiempo con Dios. Porque Él es el que llena su vida, porque Él es el que lo satisface de esencia, porque Él es el que lo orienta a hacer lo correcto, porque Él es el que lo conduce por caminos de vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros vivimos como creyentes esta realidad de nuestra vida, siempre viviremos satisfechos. Pero si nosotros no somos leales, no somos fieles, entonces vendrá la duda, la insatisfacción, la incertidumbre, el temor. Ahorita en el Salmo se habló de ese temor de una manera amplia, pero les voy a decir una cosa, que en realidad, recuerden, el temor a Dios es un temor reverente y es respeto o reverencia a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si Dios te muestra algo en su palabra y tú no lo cumples, ¿estás siendo reverente a Dios? No. Por eso vemos a las iglesias debilitadas, sin empuje, sin ánimo, estancadas, porque realmente las lealtades están divididas. Pero tú que hoy estás escuchando esto, quiera Dios que saliendo de aquí decida serle leal a Dios, porque si tú no le eres leal a Dios por sobre todas las cosas, nunca vas a poder tener esa relación íntima y estrecha que Dios quiere tener contigo, y siempre vivirás en temor e incertidumbre. Entonces nosotros debemos de pasar más y más tiempo con Dios, anhelando esta comunión. ¿Se te hace esta comunión con Dios fría, oscura, sin emoción, sin sentido? Quiere decir que tu corazón está endurecido. Recuerda, en los tiempos más maravillosos de Israel, se menciona muchas veces, pero por ejemplo los de la tribu de Dan tuvieron grandes propósitos de corazón. Y esa tribu de Dan más adelante fue la que se alejó, porque en Dan estaba uno de los ídolos que se habían conservado, y a la larga el ídolo prevaleció por sobre la comunión con Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar probándonos cada día, haciéndonos cuestionamientos. ¿Realmente Dios es lo primero en mi vida? Es una palabra que suena muy bonita. Tú puedes decir, sí, Dios es lo primero en mi vida. Entonces vete a los hechos. Entonces empieza a analizar lo que tú estás decidiendo en la vida. Empieza a analizar por dónde vas caminando, lo que ves, lo que escuchas, etc. Y entonces sabrás si realmente es lo primero en tu vida. Tienes que probarte, como dice la Escritura, ¿no? Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, esa examinación no debe ser superficial. Todos nuestros motivos, nuestras acciones, nuestras palabras, lo que sentimos, tiene que ser probado a la luz de la palabra de Dios. Porque nosotros tendemos de una manera natural a justificarnos. Ahí ves a Saúl. ¿De quién es descendiente Saúl? De Adán. De Adán. Si todos nosotros somos descendientes de Adán. Siempre, sin excepción, vamos a tender a justificarnos. Aún Moisés, cuando desobedece a Dios en el segundo incidente de Meriba, os hemos de hacer salir aguas de esta roca, ¿no se acuerdan que dice más adelante, ustedes hicieron enardecer mi espíritu? ¿Qué es eso? ¿Afrontar una culpa o justificarse? Justificarse. Claro, Moisés, el hombre de Dios, quien veía la cara de Dios, no en sí físicamente, sino que frente a frente veía la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Tendemos a justificarnos. ¿Cómo podemos romper esto? Examinándonos.
probándonos. Ahora, si tú dices, ok, reconozco que tuve este pecado, reconozco que estuve mal, y no te arrepientes, esto es, no estás dispuesto a cambiar de esencia, no va a pasar nada. Que reconozcas tu pecado, o por ejemplo cuando Saúl reconoció el pecado con Samuel, sí, la verdad es que tuve miedo del pueblo, que ya vimos que no fue sincero. ¿Cambió eso su vida? No. Si tú dices que te arrepentiste y tu vida no cambia, no te has arrepentido. Ese es un punto muy importante. Por eso es tan importante examinarnos. Tenemos que buscar como el mayor tesoro de nuestra vida, si es que ya la presencia de Dios está en ti, por medio de su Espíritu Santo, comunión con nuestro Dios. Y esa comunión solo se da si queremos agradarlo a Él primero sobre todas las cosas. ¿O se les olvida cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. ¿Amas a Dios así? Si hay una chispa de acusación en esto, no puedes experimentar la comunión con Dios. Entonces, debes de tener claro, no existe sustituto ninguno en tu vida de la comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando tú cambias la comunión con Dios, los tiempos con Dios, donde puedes experimentar un diálogo a través de la palabra, a través de la meditación, y lo llenas de sustitutos? Pues no puedes experimentar comunión con Dios. Por eso es tan importante que nosotros dejemos de vivir por las emociones y pasemos a vivir por la palabra. Yo sé que todos tenemos emociones. Dios las puso en nosotros. Recuerden que cuando Jesús resucita a Lázaro, lloró. Seguramente en ese momento, viendo a todos, se emocionó. Quizá también se emocionó cuando destruye el templo, vuelca las mesas de los cambistas, etc., ¿no? Pero es muy diferente una emoción basada en el celo por Dios a una emoción basada en nuestros deseos egoístas. Es muy diferente. Entonces, nosotros tenemos que dejar de buscar en lugares equivocados lo que solo Dios nos puede dar. Y volvemos a la samaritana. Cuando le dice, será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna, le dice ella, dame de esta agua para que ya no venga a sacar. ¿Entendió? No entendió. A lo mejor después sí entendió, no lo dudo. Pero el hecho de que ella haya creído fue que inmediatamente le habló y se trajo a todos los samaritanos. Vengan, vengan. He conocido a un hombre que me dijo todo lo que he sido y he hecho. ¿No será este el profeta? A ver, vamos a ver, ¿no? Y cuando termina Dios de hablarle, ya no creemos por lo que tú dijiste, le dice, sino porque hemos visto. Y eran samaritanos, paganos. Y los judíos, él había ido a su casa, lo menospreciaron. Cuando fue a Galilea, a donde se había criado, en lugar de decir, de ver la sabiduría de Dios a través de su vida y reconocerla, no es este el hijo de José, no están sus hermanas entre nosotros casadas y sus hermanos aquí. Buscaban pretextos para rechazarlo. ¿Cuántos pretextos no puedes tú estar buscando en tu corazón para rechazar a Dios? Para justificar, recuerda, toda objeción a Dios o toda justificación de pecado que justifique que tú no vayas con Dios libremente, implica maldad y menosprecio. Maldad en tu vida y menosprecio a Dios. ¿Cómo puedes pensar o pretender tener una vida espiritual si no vives una vida íntima con Dios? ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tú no puedes adorar a Dios en términos humanos. Por eso es que para ser hijo de Dios tienes que nacer de nuevo, convertirte en un ser espiritual. Y como ser espiritual, entonces tú puedes adorar correctamente a Dios. Y si ya eres un ser espiritual, ¿por qué piensas que la adoración a Dios se torna en ritos y muchas cosas así? Ritos religiosos y cosas de ese tipo. Te está regresando. ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a terminar por la carne? Quizá Dios te esté diciendo eso a ti hoy y a mí, a todos. No seas insensato, vive la vida espiritual. Dios quiere tener comunión contigo. Él anhela más que tú y es Dios quien no tiene mancha ni defecto. Para eso te justificó. ¿O no has sido justificado realmente? Hay un punto muy importante que es muy delicado. ¿Realmente te arrepentiste? ¿Realmente anhelaste con todo tu corazón que Dios cambiara tu vida? ¿Realmente odias tu vida de pecado que te puede separar de Dios? ¿Amas la santidad que te llega a estar cada día más en comunión con Dios? Si esto no hay en ti, no eres salvo. Por más versículos que te sepas, por más estudios de la Biblia que tengas, por más horas que ores, no eres salvo. No tienes comunión con Dios y tu mente no ha cambiado y tu ser no ha cambiado. No te engañes. El día que el Señor venga, a veces nosotros pensamos, no, pues a lo mejor los de la otra iglesia se van a quedar todos o muchos de ellos. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Realmente crees que Jesucristo está en ti? Es muy fácil engañarte a ti mismo con justificaciones y cuestiones de la mente y todo, pero son hechos lo que Dios ve. Por eso Santiago dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré por mis obras mi fe. Entonces Dios quiere que tú te enriquezcas con su relación. Él no necesita nada de ti. Dios es completo en sí mismo. Recuerden, años llevamos viendo este libro de los atributos de Dios y uno de los primeros conceptos fue este. Dios es completo en sí mismo. No necesita del ser humano para ser feliz o para complementarse. O sea que Él no te necesita a ti, pero tú sí lo necesitas a Él, porque fuiste hecho para que Él fuera parte de tu vida. Entonces, aún como cristiano verdadero, si lo haces a un lado de tu vida por seguir lo que tu corazón siente, por mantenerte en comodidad y no tener conflictos, etc., pues realmente tu corazón no está con Dios. Realmente no eres leal a Dios. Y la consecuencia de la deslealtad es vacío, insatisfacción y problemas. A veces nosotros tememos enfrentar problemas. Esto es, siguiendo lo que Dios nos muestra y nos dice, tememos enfrentarlo y claudicamos por temor. Y pensamos, es que si yo decido esto por Dios, de acuerdo a lo que Él me mostró, voy a tener más problemas. Y entonces cedes, te vuelves desleal. Pero ¿sabes una cosa? Te va a ir peor. Te va a ir peor. O sea, la senda más rápida para salir de los problemas es la senda de seguir la voluntad de Dios. Y a los ojos de todo creyente esta senda
siempre se torna como la más difícil. Pero nunca se nos olvide lo que la misma palabra nos dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro que todos conocemos este versículo, pero ¿lo creemos? Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, Él te dice: yo te voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿por qué te llenas de pánico al ver las circunstancias aparentemente en contra tuya y te olvidas de Dios? Eso es repercusión de la falta de intimidad con Dios. Porque si tú llevaras esa relación íntima con Dios, Dios siempre estaría presente en tu mente en cualquier circunstancia, en cualquier problema. Y tú con mucha facilidad dirías: opto por Dios. Hay dos caminos siempre: el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Acuérdense de Deuteronomio. Las bendiciones de la obediencia son como 15, pero las maldiciones de la desobediencia son como 50. ¿Sí lo han leído? He aquí pongo de vosotros, decía Dios, delante de vosotros el bien y el mal. El bien si haces lo que yo quiero o lo que yo digo, y el mal si te rebelas contra ti. ¿Por qué no discernimos esto cada vez que nos enfrentamos a una decisión? O sea, somos humanos, somos débiles, nos asustan las situaciones cuando se presentan. Es natural, porque aún Elías, basta, le decía a Dios, quítame la vida. No soportaba. ¿Pero qué hizo Dios? Cumplió lo que dijo este versículo de Mateo 11:28. Le dio una comida que lo primero lo llevó a descansar, y luego que descansó le dio otra comida que le permitió caminar 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta el monte de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Entonces, la comida que Dios nos dará es la que nos dará la fuerza para vencer. Pero esto empieza por desarrollar una relación creciente con Dios. ¿Hasta cuándo sabrás que existe, o sea, que lograste esto? Cuando ya no sientas ningún vacío en tu corazón, cuando te sientas pleno y satisfecho tan solo de tener comunión con Dios. Pablo lo mencionó: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eclesiastés dice que hay tiempos de todo: tiempo de edificar, tiempo de destruir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Muchas veces en los velorios se da este pasaje. Es inevitable que haya tiempos de estos en nuestra vida. A veces cuando estamos llenos de bendiciones pensamos: nunca va a venir el mal. Acuérdense de Job. Sacrificaba por él, sacrificaba por sus hijos, porque decía: quién sabe cómo se habrán portado y todo. Y Job hacía lo correcto, pero Dios quiso llevarlo a una vida más alta. Pero cuando le vienen las pruebas a Job, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Es que todo lo que yo tenía me ha sobrevenido. Pero en ese momento él no estaba en él, porque a final de cuentas todo lo que permite Dios en tu vida es para formar a Cristo en ti, es para liberarte de la esclavitud del pecado, ¿sí? Por eso es que el más grande regalo que Dios nos pudo haber hecho es a su Hijo Jesucristo, porque en Cristo nos lo dio todo. La
la victoria sobre el mundo, sobre la carne y sobre el pecado. Miren lo que dice Romanos 8:9 en la versión NTV. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Fíjense qué contundente. El que no tiene el Espíritu, de ninguna manera perteneces a Él. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Tienes el Espíritu? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si tienes al Espíritu Santo? Es muy fácil. Vas creciendo en santidad. Vas anhelando cada día más la comunión con Dios. Vas dejando tu vida de injusticia, tu vida de egoísmo atrás. Amas cada día más a Dios. Amas cada día la santidad. Es una evidencia que el Espíritu está en ti. Si esto no está en ti, no está en el Espíritu. Sí es verdad que a veces el Espíritu da muestras patentes de otra forma, de acuerdo a su voluntad, a su sabiduría y a la condición de la persona. Pero la evidencia más grande de que Dios está actuando en tu vida, aunque no sientas nada, es que tu vida está cambiando. Es que tu manera de pensar está cambiando. ¿Y de qué manera? No es que yo ya he madurado. Sí, muchos en este mundo maduran y piensan diferente a madurar. No. Sino que cada día eres más santo y lo anhelas. Cada día quieres estar más cerca de Dios y lo anhelas. Cada día dependes más de Él y no de tus propias fuerzas y lo anhelas. Esa es una evidencia. Entonces volvemos al Salmo 73:25, ¿no? Que dimos una pequeña explicación la vez anterior. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fíjense, fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, anhelas la comunión con Dios más que otra cosa. Es una evidencia que Dios está actuando en ti. ¿Tienes hambre y sed de Dios? ¿O tienes hambre y sed del mundo? Ahí está otra evidencia. ¿Sí? Dejas el mundo y sus principios con facilidad por seguir el principio de santidad, o sacrificas el principio de santidad para seguir sobre el mundo sus principios. Ahí está la evidencia de si Dios está en ti. Entonces es importante tener metas y relaciones en esta vida. Pues claro, vivimos en un mundo, conocemos personas, tenemos familiares, pero lo más importante, reitero, es tener una comunión íntima con Dios. Si después de tener una comunión íntima con Dios, puedes salir y hacer lo que sea, ¿sabes por qué? Porque Dios te va a guiar. Sin una comunión íntima con Dios, puedes salir y hacer lo que quieras, pero vas a pecar. Esa es la diferencia. Cuando Dios gobierna tu vida y te influye, no permite que peques. Como dice 1 de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios, capítulo 5, no practica el pecado, pues la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque necesito a lo mejor. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, pues la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ven? La misma simiente que es Dios en nosotros, el Espíritu Santo, nos libera del pecado. Nos da la fuerza para vencer. Si no existe Dios en tu vida, Jesús dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero por otro lado dice,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando Dios nos lleva a experimentar pruebas, presiones en nuestra vida, es cuando nuestra relación con Dios es fundamental, porque solo Dios en nosotros nos va a dar la victoria. Si la simiente de Dios está en ti, tienes la victoria. Pero para que puedas tener esta victoria, tienes que anhelar hacer la voluntad de Dios, anhelarlo, no rebelarte. ¿Quién tiene luchas? Es muy diferente tener una lucha por algo o anhelar algo. Anhelar la santidad, anhelar hacer la voluntad de Dios, debe ser la consigna de todo creyente. Las luchas siempre implican debilidad entre si obedezco o no obedezco. Dios quiere conquistar tu mente hasta que sea de Él. Recuerden, el corazón tiene neuronas. Y Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23, 26. Dame tu corazón. Cuando tu corazón es de Dios, las luchas no existen. ¿Y saben ustedes qué característica prevalece cuando tu corazón es de Dios? Lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muerte es lo que tú necesitas. Muerte a ti mismo, muerte a tus planes, muerte a tus deseos. Pero tú nunca vas a dejar esto si no estás seguro que tienes algo mejor. Cuando recibes algo mejor, con gusto dejas lo anterior. ¿A poco no es cierto? ¿No? Recibes unos zapatos cómodos, preciosos, dices, ay, los otros ya hasta me molestan y los tiras, ¿no? O los tienes ahí y no te los quieres poner. Digo, es un ejemplo efímero, pero solo para ejemplificar que en realidad no, que Dios es lo mejor de lo mejor. Y cuando lo crees, entonces todo lo demás carece de importancia. Ya no representa una lucha. Recuerden ustedes, el diablo y su influencia tiene poder sobre los vivos, no sobre los muertos. Y Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y tomar esa cruz es sacrificar todo aquello que hay en tu vida que se pueda oponer a que tú hagas la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz? ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por Cristo? No importa que se te venga encima. Job un día dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. O sea, aún la muerte. Lo peor que te puede pasar es la muerte, pero para un creyente es lo mejor que le puede pasar. Porque el día que tú te mueras, aunque todo el mundo lo vea como una tragedia, tú ya descansarás. Como dice Isaías 57:1, ¿no? Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz. Descansarán de sus caminos todos los que están delante del Señor. ¿Ves? O sea que para mí, como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, temerle a la muerte no tiene sentido, porque nosotros ya ganamos la vida en Cristo. Entonces Dios siempre estará allí para tranquilizarnos si acudimos a Él. Siempre estará ahí para consolarnos. Recuerden, Él es el consolador. El Espíritu Santo se le llama el consolador. Pues cuando venga el Espíritu Santo, el consolador, Él os recordará todo lo que yo os he dicho y os enseñará. Él os recordará
todo lo que yo os he dicho. Bueno, no me acuerdo de la segunda parte. Pero es el Consolador, por eso tiene ese nombre, el Espíritu Santo. Porque siempre te consuela en tus aflicciones, ¿sí? Y aunque tú pases, como dice el Salmo 23, por el valle de sombra de muerte, este mundo es el valle de sombra de muerte. No temerás mal alguno, porque Dios estará contigo. ¿Qué más quieres de la comunión con Dios? ¿Sí? Ahí vamos a dejarlo por hoy. La próxima vez vamos a ver de una manera clara todo lo que Cristo logró en la cruz para los creyentes. Padre bendito, cuánto te agradecemos por este tiempo de estudio, por habernos dado la voluntad de venir, estar aquí. Señor, si todos rogamos que tú fueras el que hablara en nuestros corazones, nos queda claro que hoy lo hiciste, porque los que preparamos el estudio siempre lo hacemos lo más diligentemente posible, pero al final de cuentas tu Espíritu Santo es el que guía a que escuchamos lo que tú quieres que escuchemos. Y lo que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros es para que corrijamos y cambiamos nuestras vidas. Así que, Padre, líbranos de la rebeldía y líbranos, Padre, de desafiarte, siendo arrogantes, escuchando la verdad y no siguiéndola. Antes, danos ese espíritu humilde, sencillo, dispuesto a hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. Señor, gracias por haber hablado a nuestro corazón y por habernos manifestado que nadie más que tú anhele esa comunión, porque tú ya no tienes nada contra nosotros, porque ya juzgaste todos nuestros pecados en Cristo. Ahora, Señor, enséñanos a apropiarlo en nuestras vidas y saber que nada puede estorbar nuestra comunión, y danos el anhelo, Señor, de la santidad, pues tú mismo lo dices en tu Escritura: sed santos porque yo soy santo. Y nadie que anhele la santidad podrá ver un día tu rostro. Que no anhele la santidad podrá ver un día tu rostro. Así que, Padre, danos ese deseo de cada día ser más como tu Santo Hijo. Y si esto hay en nuestra mente y en nuestro corazón, y te pedimos algo, sabemos que tú nos lo responderás, porque te lo habremos pedido en nombre de quien realmente creemos, tu Hijo Jesucristo. Y tú dices que no negarás ninguna petición que esté conforme a tu voluntad y que sea en el nombre de Cristo. Así que, Señor, permítenos ser un testimonio a nuestra familia, a nuestros seres queridos, amigos, conocidos, de trabajo, de escuela, para que seamos luz en este mundo que vive cada día en tinieblas más densas, y que el día que tú vengas, Señor, quede claro que hubo profeta entre ellos en relación a testificar la verdad. Señor, guárdanos en este domingo, y te rogamos mucho por Estela, que la sigas fortaleciendo, que sigas trayendo paz a su vida en estas pruebas tan difíciles, que traigas consuelo a la familia de Rosita, a la familia de Carmen, por los decesos que últimamente han tenido. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.